Buenas tardes, mi nombre es Raquel, somos el grupo número 2 de exposiciones y nuestro tema es la crisis petrolera de 1978. Ahora les daré una breve introducción. En los años 70 surgieron dos crisis petroleras. La primera de ellas fue en 1973 y la segunda fue en 1978. Dichas crisis fueron generadas por intereses y objetivos por los miembros de la OPEP. Durante los periodos de estas crisis fueron incontrolables y caracterizadas por el incremento económico en el precio del barril, y también eran alimentadas por los intereses económicos de los reinos árabes. El origen de esta crisis fue mediante una decisión que tomó la Organización de Países Árabes exportadores de petróleo. Las compañías petroleras más importantes del mundo y sus principales compradores, como Estados Unidos, durante el periodo de esta crisis hubo una fluctuación bastante incontrolable y era también caracterizada por el incremento constante en el precio del barril. Otro punto más importante es que las acciones y los intereses de los reinos árabes hizo que hubiera un desequilibrio en la economía, principalmente afectando a los países del Golfo y también a los consumidores finales, lo cual era necesaria la implementación para ellos mismos. Dentro del marco de la crisis hubo un juego muy importante en el aspecto político entre Estados Unidos y los países del Golfo, con la mayor intervención de Arabia Saudí, que eran los mayores productores del petróleo del mundo. Cuando la OPEP decidió ya no exportar petróleo a los países que apoyaran a Israel contra la guerra de Egipto y Siria, lo cual incluía a todos los países del occidente y a Estados Unidos. El 8 de septiembre de 1978 en Tejeda, que es la capital de la República Islámica en Irán, también es conocido como el Viernes Negro, porque hubo un revuelo contra Shah, ya que todos los trabajadores estaban en contra de su poder y declararon huelga, y la producción del barril se vino abajo, ya que después de producir 6 millones diarios a 1.5 hubo una gran diferencia. El 26 de diciembre del mismo año, las exportaciones iranesas cesaron, ya que esto hizo que la industria petrolera cayera en un estado de caos. Bueno, compañeros, mi nombre es Eric Perdomo y voy a proseguir con este tema, que sería el embargo árabe de crudo. Bueno, como parte de la estrategia política derivada de la guerra Ramadán, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. Bueno, el embargo árabe crudo consistía nada más en esto, era una estrategia política y consistía en detener lo que es la producción del crudo y embargar todas las exportaciones hacia los demás países, sobre todo al occidente y sobre todo a los demás países que serían unos ejemplos Estados Unidos y los Países Bajos, que en teoría son los países que más consumían de este suministro. Bueno, también se acortó un boicot que consistía en negarse a comprar, vender o practicar alguna otra forma de relación comercial con Israel. Bueno, otro factor negativo fue acordar esto, que consistía en negar cualquier intercambio comercial o cualquier movimiento contra Israel. También los precios tenían a subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. Bueno, prácticamente en esto se trata el embargo árabe crudo, esta estrategia, que nada más es para acortar los productos, para que los demás países acorten sus suministros y así la OPEP pueda, ¿cómo decirlo?, pueda vender su producto, en este caso sería el petróleo, a un mayor precio. Esto trae algunos efectos del embargo, más que todos negativos, que se duplicó el precio real crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministros. Bueno, este efecto negativo nada más era duplicar el precio. Digamos,
un barril de petróleo que costaba $16, de repente valiera 32. Y así, cortando los suministros y haciendo este producto, este petróleo, un recurso escaso. Bueno, todo esto aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya había empezado y llevó a una recesión global durante el año siguiente. Bueno, aquí podemos ver otro factor negativo que trajo que sería acelerar una economía negativa desde el año 1978 para adelante. Más que esta crisis ya llevaba tiempos de estar en crisis y llevar así a una recesión a los demás años. Bueno, a largo plazo el embargo produjo un cambio en algunas políticas estructurales de Occidente, avanzando hacia mayor conciencia energética y una política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación. Para evitar lo que es la inflación, entonces hacían estos ejemplos como duplicar el precio del crudo, cortar los suministros, dar a conocer que es un producto escaso y que debe ocuparse lo más medible posible. Bueno, aquí podemos ver las fundaciones que está lo que es la OPEP, que como dije anteriormente es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la OAPEC, que es la Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo, que fueron nada más los autores de este embargo árabe crudo. Bueno, con esto termina mi parte y mis compañeros van a proseguir con el siguiente tema. Muchas gracias a todos. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre lo que es el impacto económico de la crisis petrolera, destacando algunos de los puntos importantes dentro de ello. Como primer punto tenemos los efectos del embargo fueron inmediatos. Esto se dio cuando la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, obligaron a las compañías petroleras a aumentar el precio de una forma drástica. También en el año de 1974 el precio del petróleo se cuadruplicó, llegando casi a los $12 por barril. Como segundo punto tenemos los países de Oriente Medio. Estos países se dice que estaban siendo dominados por las potencias industriales durante mucho tiempo y esas acababan de tomar el control de un producto básico. Entonces, cuando el flujo del capital se invirtió, los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular y obtener así sus riquezas. Como tercer punto está el flujo de capital se invirtió. Estas inversiones se hicieron a través de compras masivas de armas. Entonces, estas eran utilizadas para alterar las tensiones políticas y la mayoría de esto sucedió en parte de Medio Oriente. Aunque cabe mencionar de que algunos de los ingresos fueron distribuidos entre países subdesarrollados y que en ese tiempo la economía había quedado atrapada entre el aumento del precio del petróleo. Como cuarto punto están los Estados miembros de la OPEP. Como lo decía anteriormente, era la organización de los países que exportaban petróleo. Entonces, cuando estas estaban en vías de desarrollo, comenzaron a nacionalizar sus empresas petrolíferas. Y como último punto están las importaciones petrolíferas de Estados Unidos. Esas eran procedentes de los países árabes y que se redujeron desde los 1.2 millones de barriles, que equivalían a 190.000 metros cúbicos diarios,
hasta los 19.000 barriles, que equivalían a 3.000 metros cúbicos, y el consumo diario disminuyó en un 6.1% entre septiembre y febrero y disminuyó un 7% entre el verano de 1974, cuando Estados Unidos sufrió el primer periodo de escasez de combustible desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como podemos observar en estas imágenes, que en ese tiempo las gasolineras se encontraban cerradas por la falta de gasolina y a los automóviles les tocaba hacer grandes filas para obtener aunque sea la mínima parte de gasolina. También en esta imagen podemos observar que la falta o la crisis petrolera era una noticia mundial, ya que el petróleo había caído y en Estados Unidos había una crisis grande. Específicamente, esa crisis también afectó a Canadá. Hola, mi nombre es Yesenia del Carmen Ramos Pérez y yo les hablaré sobre las consecuencias que produjo la crisis petrolera. La primera es aumentos. El precio del petróleo solo aumentaba. Ya que el precio del petróleo aumentó significativamente y surgieron problemas de suministro, muchos países optaron por ya no depender del petróleo, sino que buscar otras fuentes de energía. Por ejemplo, aparecieron por primera vez en el paisaje los aerogeneradores. También optaron por las placas solares. Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Y Estados Unidos también optó por la exploración y búsqueda de otras fuentes de energía en Put Hot Bay, Alaska. Francia apostó por la energía nuclear. Pasamos a la segunda consecuencia, que es el precio del barril. Debido a que existía una fuerte dependencia por el petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales sufrieron una fuerte crisis económica debido al aumento de los precios del petróleo, ya que el petróleo aumentó de $2.900 a $11.900. Podría decirse que la tercera consecuencia de la crisis petrolera es el crecimiento económico, pero referente a muchos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ya que ellos nacionalizaron sus empresas petrolíferas y vieron un aumento en sus ingresos públicos. Es decir, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un notable crecimiento económico a corto plazo, pero no fue así a largo plazo. Ante el embargo llevado a cabo por los países de Oriente Medio, surgieron muchos problemas de suministros de energía y las consecuencias sobre los países desarrollados no tardaron en llegar. Pese a que el embargo solo duró 6 meses, produjo un aumento en la inflación y muchos países tuvieron que entrar en una etapa de bajo crecimiento económico. También hubo desempleo, bancarrotas y hasta cierres de empresas. Gracias a todo eso, surgió un nuevo término llamado estanflación, lo cual nos lleva a la otra consecuencia, que es la caída de los mercados. Complica la posibilidad de aumentar las exportaciones para todos los países emergentes. Las dos grandes caídas del mercado de petróleo de 1973 y 1979 pusieron de rodillas a las economías industrializadas y dispararon las cifras, como dije anteriormente, del desempleo de las grandes potencias. También las tasas de crecimiento entraron en un estado de coma del cual les costó salir. Ya la tercera crisis en 1990, que fue por la guerra del Golfo, no tuvo tantas repercusiones como las dos mencionadas anteriormente. A finales de la década de los años 70, el precio del crudo ya se situaba alrededor de los $30.000, lo que en precios actuales supondría pagar $80
por un barril de crudo. Lo peor todavía estaba en venir. En Irán un cambio de régimen colocó en el poder a Ayatollah, que forzó una renegociación en las petroleras extranjeras del país. La inestabilidad en Irán, entonces segundo productor mundial de crudo, resultó en una caída del 3.5 millones del barril al día. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue fundada en 1960, pero hasta 1973 no había utilizado su fuerza, decidió recortar la producción de sus países miembros, que porque entonces eran responsables del 54% de la producción total de crudo. Ahora se sitúa en el 40%. El resultado fue un recorte en el suministro mundial de cerca de 2.9 millones de barriles al día. La factura energética de las economías industriales pasó del 1.5% de Producto Interno Bruto al 5%. La inflación mundial llegó a 2 dígitos después de la subida de precios. Mantenimiento y reducción de la demanda. En 1973, Nixon nombró a William Simon como el primer director de la Oficina Federal de Energía. Para intentar reducir el consumo, en 1974 se estableció un límite máximo de velocidad, la cual era de unos 90 km por hora, mediante la Ley de Emergencia de Ahorro de Energía en las autovías. Por otro lado, en 1975 se constituyó la Reserva Estratégica de Petróleo en Estados Unidos y en 1977 se creó el Departamento de Energía, además de la Ley Nacional de Energía de 1978. Se impuso el horario de verano entre el 6 de enero de 1974 y el 23 de febrero de 1975. Esta medida generó importantes críticas, ya que obligó a muchos niños a ir a las escuelas antes del amanecer. La forma tradicional que adelantaba los relojes, una hora el último domingo de abril, fue restaurada en 1976. La crisis también concienció a las empresas y los particulares sobre el ahorro energético. Conclusión, las crisis petroleras mundial han puesto en evidencia la gran influencia que el factor político que tiene sobre el mercado internacional del petróleo. La inestabilidad de los fenómenos políticos internacionales hace que el mercado petrolero se comporte en una forma bastante irregular y por lo tanto difícil de predecir, de tal manera que la vulnerabilidad nacional hacia la industria petrolera se ha visto reflejada tras las crisis internacionales a nivel económico, político, social, así como en las relaciones exteriores. Hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero que nuestra exposición haya sido de su agrado. Y por último, pero no menos importante, gracias licenciado Edgar Javier González y a todos los compañeros